Bendiciones a todos los hermanos, los que se encuentran aquí ya en el templo para adorar al Señor juntos, como los que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Aquí está Capilla del Rey Orlando, un domingo más con mucho deseo de bendecir al Señor, de glorificar su nombre, de exaltarle, de cantar juntos, de escuchar su palabra, de ser edificados, de ser fortalecidos, de ser bendecidos. Y queremos también sus corazones, para que sus corazones sean confortados, sus corazones sean edificados, fortalecidos en el Señor, y cada día nos afirmemos más en nuestro Padre Celestial. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así dice la palabra del Señor. Quiero leer en el Salmo 59, versos 16 y 17, y dicen de la siguiente manera: pero yo, poder. Cuando oigo ese pero yo, me da la impresión de que el salmista estaba hablando de una situación contraria, pero es una decisión que él tomó de hacer lo opuesto. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿No le parece hermosa la palabra del Señor, que nos alienta y nos recuerda? El mundo puede temblar, pero el Señor está firme, está en su lugar, está en el trono, soberano, todopoderoso, justo, fiel y verdadero, como siempre. Así que vamos a orar. Les recordamos que esto es Capilla del Rey. Soy su hermana Elina. Si no pueden acompañarnos, esperamos que nos puedan sintonizar durante todo el transcurso de nuestro servicio en el día de hoy, para que reciban una palabra que sé que les va a edificar. Padre, que presencia. Gracias porque te tenemos a ti, porque tú eres la roca inconmovible de los siglos, Señor, porque tú afirmas nuestros pasos en ti cada día, para que en ti y solamente en ti nos sostengamos. Tú eres nuestro sustento, nuestro Rey, nuestro Señor. En ti hemos puesto toda nuestra confianza y confiamos en tus planes y propósitos, porque tú eres soberano. Gracias, Señor, porque tú hablas al corazón de tus hijos y les das paz en medio de cualquier circunstancia. Bendecimos a los que nos están. Lo pedimos que tu palabra toque la fibra íntima de sus corazones y edifique y fortalezca y conforte y afirme su fe en ti. En el nombre de Jesús hemos orado y damos gracias. Amén. Por siempre cantaré, dice este cántico, porque no importa la circunstancia, por siempre le cantaremos. Aleluya. Baja palmas conmigo. Bendito Jesús. Te adoramos, Señor. Y digamos al Señor: traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Y por eso le decimos al Señor: por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti Jesús vive. Gracias, Dios. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Gracias, Dios. Mi atención entera es lo que desea. Tú no buscas perfección. Vive Jesús,
Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti Jesús iré. Gracias Dios. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Sí, Señor. Oh, cantaré, con todo gritaré, solo a ti Jesús iré. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Cante otra vez al Señor. No, siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti iré. Gracias Dios. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Sí, Señor, dígale al Señor, lo que quiero es adorarte. Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sigue en su trono, Él sigue gobernando las naciones. El reino es igual y por eso le bendecimos. Gracias Jesús, gracias Señor, aleluya. Por siempre adoramos su nombre con todo el corazón. Recibimos en esta hora a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Sean todos edificados y bendecidos abundantemente en el nombre del pueblo. Dice amén. Amado hermano, abrazo a los que están aquí presentes. Enviamos un abrazo a aquel que nos acompaña. Yo quiero compartir con ustedes hoy sobre un tema que me ocupa. Es de eso que lleva a uno, esa carga que lleva a uno, porque yo sé que ocurre dentro de la vida cristiana. Mire, yo titulé este mensaje La mayor batalla. Lo repito, la mayor batalla. La vida cristiana no es una batalla. Yo quiero que la vida cristiana no es una batalla. La vida cristiana es una relación con Él. Amén. Una relación con Jesús. Sí, Señor. Pero tiene luchas. Tiene luchas. Tiene batallas. La vida cristiana no consiste de ser tentado todo el tiempo, pero hay tentaciones. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana no ocurre en términos de luchar contra las hechanzas del maligno. La vida cristiana no consiste en luchar contra el diablo. La vida cristiana no es una cruzada contra el diablo. La vida cristiana es una relación con Él. Amén. Y vuelvo a decir, no es una batalla. Y yo he identificado una de las mayores batallas que el creyente puede tener. Y es la batalla de los pensamientos.
Sí, Señor. Un campo de batalla. En estos días se ha hablado mucho de los battlegrounds, los campos de batalla. Y yo quiero decirle que hay un campo de batalla en la vida del cristiano, en la vida quiero decir. Y es la mente, los pensamientos. Pero antes de seguir, yo quiero decirle que cuando la Biblia habla acerca de nuestra mente y de nuestros pensamientos, muchas veces lo identifica como el corazón. En el corazón están los pensamientos del hombre. Así dice un verso. En el corazón están los pensamientos del hombre. Ojo, el corazón aquí no es un órgano físico. Es decir, el órgano físico del corazón no piensa, solamente bombea sangre. Esa es su única función. Y cuando la Biblia habla de corazón, se refiere al centro del hombre. Allí donde reside el centro del hombre. Por eso lo identificó con ese órgano físico que se llama corazón, porque está en el centro. Y el centro del corazón del hombre son sus pensamientos. La Biblia dice que como es el pensamiento del hombre dentro de él, el tal es él. Como es su pensamiento, asimismo es él. Dice 2 de Corintios capítulo 4 y verso 3. No tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. O apúntelo. Siempre tome nota. Sí. Tome nota. 2 de Corintios capítulo 4 verso 3. Y dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Y yo subrayé, cegó, subrayé el resultado de eso. Que cuando el Dios de este siglo ciega el entendimiento en el incrédulo, ¿cuál es el efecto directo? No le resplandece la luz de Cristo. Se trataba de simplemente, perdóname, se trataba simplemente de el entendimiento. No, se trataba de cegar el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Por qué el entendimiento? Porque lo que ciega es el entendimiento. Porque el Dios de este siglo lo que busca cegar en el incrédulo es el entendimiento. Porque si el entendimiento no estuviera ciego, la vería el resplandor de la gloria de Dios. Entonces todo hombre sería creyente. Todo hombre, toda mujer estaría en el Señor. Pero el entendimiento está cegado, no puede ver. Si el mundo supiera cuán bueno es estar en el Señor, y sobre todo, no solo cuán bueno, cuán esencial y cuán vital, es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Pero eso no se ve. ¿Por qué? Por el entendimiento. Pero ¿por qué tener como blanco, como el target, el blanco, el entendimiento? Porque si pudieran entender y si pudieran razonar, oiga bien, pudieran razonar en términos
de la gloria de Dios pudieran ver, estarían en el Señor. Por eso el blanco es el entendimiento. Todo comienza allí, por los pensamientos. En la mente comienza todo. Escúcheme bien. Que nosotros citamos mucho. Hasta gente inconversa lo conoce y lo se encuentra en Romanos capítulo 10 y verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muchas veces eso se cita mal. Se cita diciendo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo que dice el texto, el pasaje es, la fe es el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué por el oír? Por el oír, porque cuando se oye la palabra de Dios, produce fe. ¿Eso es así en todo el mundo? No. Quien tiene su corazón abierto a la palabra, la oye, la escucha y la entiende. Entender la palabra no se trata de cuánto coeficiente intelectual tengo, se trata del corazón. Cuán abierto está el corazón. Y si yo oigo la palabra, quien oye la palabra, no importa en qué condición dado, oye la palabra produce fe y por esa fe viene el Señor. Por esa fe abraza la palabra, abraza al Señor y es salvo. Eso es lo que está hablando el pasaje. Ese pasaje de Romanos 10:17 está hablando del evangelismo. Está hablando de otra cosa. Está hablando de cuando se predica la palabra y cuán preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. ¿Cómo creerán si no oyeren? ¿Y cómo irán si no fueran enviados? Ese es el pasaje. Entonces, cuando alguien oye la palabra, por esa fe, por ese oír es la fe. La oyó, oiga bien, y eso llegó a su entendimiento. Por eso, venir al Señor, arrepentirse y venir al Señor es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Mucha gente vive relegando eso en el Señor. Cuando el Señor decida, yo me convierto. Cuando llegue mi día. Pero si el día es hace mucho tiempo. El día es ya. ¿Por qué es que se levantan argumentos como eso? Porque hay razonamientos. Hay razonamientos que llevan a levantar fortalezas para impedir el conocimiento de Dios, para impedir conocer al Señor. Entonces, la batalla está en los pensamientos. Está en ese pensamiento. ¿Por qué? La fe no viene por nada más que no sea la mente. La oigo en mi mente, yo recibo la palabra. Allí se produce fe. ¿Y por qué no entra por otro órgano? No entra por mi cabeza, no entra por... Es cuando lo oigo en mi mente. Yo estoy escuchando la palabra y como no es un producto racional, eso produce fe. En Mateo capítulo 13, verso 19, quiero leerle. Voy a leer de la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo
y arrebata lo que fue sembrado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oiga, cuando uno oye la y no la entiende, ¿qué pasa? Si no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, si usted lee esa parábola de sembrador completa, señala dos grandes rasgos, varios grandes rasgos. La semilla es la palabra. La palabra se siembra. ¿Y cómo es que se siembra? Cuando se oye. Por eso, los 4 ejemplos que da esa parábola del sembrador, anuncia la palabra y alguien la oye. Siempre es una constante dentro de esa parábola. Se predica la palabra y alguien la oye. Este de quien habla aquí la oyó y no la entendió. Y como no la entendió, vino el malo y la arrebató. ¿Por qué la arrebató? Porque no la entendió. ¿Y por qué no la entendió? No era lo suficientemente inteligente. No. No se trata de eso. No se trata del intelecto. Se trata de que su corazón estaba cerrado. No la entendió. Y si no la entendió, el malo puede arrebatarla de donde fue sembrado. Hubo otro que la oyó y la recibió con gozo al momento, pero no tenía profundidad. Cuando vino el tiempo de la prueba, se apartó. Pero es este caso del quien no entiende la palabra, es decir, no pudo ver, no pudo recibir el mensaje de la palabra. Mire, Romanos capítulo 4, verso 6. Dice, estéis afanosos. Es otro pasaje que podemos recitar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Sí, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que guarda? Los pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque es donde se desarrollan las grandes batallas. Es donde, en los pensamientos, es donde se llega a conclusiones equivocadas. Es en los pensamientos no guardados en Cristo donde hay desviaciones tales que hay caminos que al hombre le parece derecho. Es allí cuando hay caminos que al hombre le parece derecho y después de todo razonamiento se concluye, si el camino es derecho, yo puedo, es derecho para mí, es bueno para mí. Y una vez que se comienza a razonar allí, ocurre lo mismo que ocurrió con Eva en el huerto del Edén. Es camino derecho, es bueno, es deseable, y su fin era camino de muerte. ¿Dónde comenzó todo? En un razonamiento. Hay en el Antiguo Testamento 3 pasajes a los cuales quiero referirme. 3 pasajes en los que Satanás aparece en escena. Es una aparición satánica. Aunque estuvo presente todo el tiempo. Pero hay 3 pasajes en los que se habla de Satanás, donde Satanás entra en escena y argumenta. Satanás es argumentador, y acabo de acuñar ese término, porque es padre de mentira. Jesús lo dijo Jesús. Él es
padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Mire, habla tanta mentira que cuando habla mentira está hablando de él es mentira. Por eso por eso Jesús le llamó padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es todo mentira. Hay 3 apariciones. El huerto del Edén. Yo quiero que usted vea en el huerto del Edén, cuando se acercó a la primera mujer, a Eva, entabló un diálogo de 2 direcciones. Fue diálogo, no fue un discurso. Entabló un diálogo con Eva en razón de escuchar y de decir. Dijo y escuchó. Dijo y contestó. El cuestionamiento, y ahora uso un anglicismo, cuestionó qué había dicho Dios. La mujer estaba en el huerto y le preguntó, ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Y la respuesta de la mujer fue, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo, Dios había dicho muchas cosas más. Dios había dicho muchas cosas más. ¿Por qué la respuesta de Eva fue tan rápida en decir? Pues lo que Dios habló fue en relación al árbol. Porque Eva sabía que de todo lo que Dios dijo, lo más determinante era aquel árbol que se encontraba en el mismo centro del huerto. Y era, oiga bien, cuando la Biblia habla del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no era una especie de árboles que estaba, era un árbol. Era solo un árbol. Y se encontraba estratégicamente ubicado en el centro del huerto. No había 20 árboles de la ciencia del bien y del mal, era solo uno. Y el huerto estaba lleno, dice el pasaje, Génesis 3, que Dios le dio de todo árbol que produce semilla, de toda planta para comer. Aquello estaba, la abundancia era exuberante. Pero en el centro del huerto estaba aquel árbol. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Preguntó Satanás. Ahí hubo un argumento en forma de pregunta. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No. Ahí es cuando Satanás a contradecir la palabra de Dios en virtud de lo que había dicho Dios con una aparente recompensa. No, sino que sabe Dios que el día que ustedes lo coman serán como Él. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces, dice el pasaje de Génesis, que la mujer vio que era árbol bueno. ¿Lo vio? ¿Cuándo lo vio? La Biblia ocurrió aquella caída, pero fue de algún tiempo. Ella había visto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella había escuchado a Dios diciendo, de él no comas. Sin embargo, a raíz de este argumento, de este razonamiento, de estos pensamientos, ¿qué vio? Que era bueno para comer, olvidando, desechando la voz de Dios, que dijo, de él no coma. Tenía plenitud de árboles para comer. ¿Por qué vio que aquel día ese árbol era bueno para comer? ¿Lo vio? Y que era agradable a los ojos, dice el texto bíblico,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Era deseable. Porque ahora ya no era solo la vista que proyectaba el árbol para comer, sino que el efecto que produciría en ella le permitiría alcanzar la sabiduría, aunque aquella sabiduría fuera conocer el bien y el mal, que de hecho lo que Satanás le dijo era cierto. Conocería el bien y el mal, pero no como Dios. ¿Qué hizo después? Alargó su mano y tomó de su fruto. Entre lo primero y lo último. Lo primero fue la pregunta, ¿qué dijo? Y lo último fue alargar su mano y tomar de su fruto. Una vez lo tomó, comió. ¿Qué fue lo que hubo entre lo primero y lo último? Razonamientos, pensamientos. Hubo una batalla de pensamientos, de argumentos. Dice 2 Corintios capítulo 10 y verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice que nuestras almas, dice el apóstol Pablo, nuestras almas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar argumentos. Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Argumentos que se levantan para impedir que alguien conozca a Dios. Es decir, que hay argumentos tan poderosos para mantener a alguien lejos de Dios. Y esos argumentos se pueden destruir por las armas espirituales que Dios nos ha dado. Lo que se levantó delante de Eva fue un argumento. Un argumento al que ella dio lugar. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No des lugar. No des lugar. Ella dio lugar. Ahora mire cómo el Nuevo Testamento describe lo que pasó con Eva. Yo quiero que usted me acompañe a capítulo 11. Tampoco tiene que buscarlo. Se lo voy a leer. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Fidelidad a Cristo. Pablo está describiendo siglos después cómo fue lo que pasó con Eva. Sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fue un argumento, un razonamiento que venía destinado a que aquella mujer diera lugar a desobediencia, porque sabía el enemigo de la justicia que esa desobediencia era pecado y que el pecado produce muerte. Hay un segundo pasaje donde Satanás aparece en el Antiguo Testamento y es en el libro de Job. Salimos de Génesis y llegamos al libro de Job. Y aunque lo que relata el libro de Job ocurrió después de lo que relata el libro de Génesis, el de Job fue escrito primero que el de Génesis. Job escribió antes que Moisés. Y dice el libro de Job que Satanás vino delante de Dios acusando, como acusador,
porque la Biblia lo describe como acusador. ¿Es el cristiano alguien que vive paranoico, pensando en el diablo? No. ¿Sabe por qué? Porque aunque el diablo es acusador, Cristo es nuestro justificador. Amén. Entonces, el cristiano no vive paranoico por el diablo, pero dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Mire, Satanás vino delante de Dios, dice el libro de Job, y argumentó delante de Dios, en la misma presencia de Dios, y le dijo, gente a ti te sirve por lo que tú les das, por la bendición que tú derramas sobre ellos. Nadie te sirve a ti de balde. Es decir, dicho en nuestro español de hoy, a ti nadie te sirve de gratis. La gente que te sirve es porque tú los bendices. Y el ejemplo de eso se llama Job. Job es el mejor ejemplo de eso. Job te sirve porque tú lo bendices, tú le has dado mucho. Es rico. Pues claro. Ese fue un argumento. Permíteme llegarme hasta él y quitarle todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma presencia. Estoy citando. Eso fue lo que le dijo Satanás a Dios. Y verás cómo por su boca saldrán maldiciones. Usted conoce seguro la historia. Estoy citando, todos los pasajes que estoy citando son muy conocidos. En un solo día, aquel hombre temeroso de Dios, obediente, perdió todas sus pertenencias. Todas. Era multimillonario. Sería bueno hacer una conversión de moneda en lo que tenía Job a la moneda nuestra hoy. Yo le garantizo que era multimillonario. En un día lo perdió todo. ¿Es posible perder toda una fortuna multimillonaria en un solo día? Sí, ahí está. En un solo día. Hoy es y mañana no. Le pasó a Job. Si usted cree que eso fue mucho, en un solo día, todos sus hijos. Este hombre era temeroso de Dios, vivía íntegramente delante de Dios. Sobrevivió solo su mujer, solo su esposa. Y su esposa repitió las mismas palabras que le dijo Satanás a Dios. Exactamente las mismas palabras. Y todavía tú retienes tu integridad después de todo esto. Maldice a Dios y muérete. Ella dijo exactamente lo mismo que le dijo Satanás a Dios. Tú verás que Dios te va a maldecir. Sin embargo, las palabras que salieron por la boca de Job, en ningún momento hubo maldición aún más. En todo lo que dijo, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, es cuando el razonamiento está sometido a los pies de Dios que alguien puede decir y exclamar en un momento tan doloroso como ese, y por lo que sale de su boca, no le atribuye a Dios ningún despropósito. Dios tiene propósito. En todo lo que ocurre, Dios tiene propósito. Yo no lo veo, yo no lo entiendo, pero yo puedo decir que Dios tiene propósito, porque en Dios no hay despropósito.
Oiga, y quien estaba diciendo esto no tenía Biblia, ¿sabe? No tenía Biblia. No tenía ni tan siquiera el Pentateuco, ni tan siquiera la ley de Moisés tenía. Ni eso. No tenía ni tan siquiera la ley. Pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora mire, el fin de la historia de este hombre fue conforme a lo que él dijo, a lo que sus pensamientos, en sus pensamientos dijo. El fin de la historia de él fue conforme a eso. Dios no tiene despropósito. Por eso dice la Biblia, el Nuevo Testamento, hablando de Job, dice, ustedes ven la misericordia de Dios. Cuán misericordioso es Dios. Perdió todo. Cuán misericordioso es Dios. Lo perdió todo y le fue devuelto todo, pero con creces. Todo con creces. Fue el primer hombre que pudo decir, en todo el relato bíblico, el primer hombre que pudo decir, de oídas lo había conocido, pero ahora mis ojos le ven. Fue el primero en profetizar acerca de la resurrección de Cristo. Y yo en mi carne a Dios estaba profetizando lo que ocurriría siglos después con el Señor Jesús. Razonamientos. Por último, el último pasaje en el Antiguo Testamento donde aparece Satanás ocurre en 1 de Crónicas, capítulo 21, verso 1, donde dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciera censo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Que incitó a David. ¿Para qué? Para que hiciera un censo de Israel. Pero si en Israel se hacían censo todos los años. Nosotros hacemos censo cada 10 años, ¿verdad? En Israel se hacía un censo una vez al año. Cuando dice los evangelios que José y María subieron a Jerusalén para ser empadronados, ese empadronamiento del que habla ahí era someterse a un censo, es decir, declarar cuál era la casa de sus padres, porque se iba a hacer un censo. Todos los años se hacía el censo, pero sin embargo, David fue incitado por Satanás para hacer un censo. ¿Por qué? Porque David quería demostrar cuán poderoso había llegado a ser, cuánto crédito tenía en su haber, cuánto poderío militar tenía y cuánta riqueza había en su reino. Y su principal líder era un líder militar, Joab. Le aconsejó, Señor, así haga 100 veces más el Señor a su siervo, pero no permitas que tal cosa ocurra, porque aún Joab, que no era de quien habla la Biblia, que vivió una obediencia con motivaciones bien desviadas, pero en ese momento hasta Joab le aconsejó, no lo hagas, que Dios te dé 100 veces más, pero no lo hagas. No, quiero que lo hagas. Y haciéndolo, pecó. Y Dios levantó un profeta. Y fue el profeta a decirle, David, has pecado. Viene a juicio de Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Huir delante de tus enemigos? ¿O que durante 3 días
que hay una pestilencia en la tierra. Y la respuesta de David fue, yo prefiero caer en manos de Dios y no en manos de los hombres. Que Dios, aún en el juicio, misericordia. Pero el hombre no. La justicia del hombre, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así dice la Biblia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo escojo mejor caer en manos de Dios. Resumido, a raíz de aquel juicio murieron 70,000 personas. En tan solo un día. Este hombre. Un argumento, un razonamiento. Quería demostrar. Oiga, cuidado cuando hay que demostrar. Mire, cuando hay que demostrar, siempre se está entrando a un terreno peligroso. Cuando yo tengo que andar demostrando, se están entrando a un terreno bien. Eso es lo que quería hacer Ananías y Zafira. Que nosotros somos como los demás, que cogemos una heredad, la vendemos y la ponemos a los pies de los apóstoles para que sea repartida a los más pobres. Querían demostrar sin tener en esencia la verdad. Habían sustraído. Y la reprensión de Dios a través de Pedro fue: ¿por qué llenó Satanás su corazón para mentir al Espíritu Santo? Si vendían la propiedad, era de ustedes, podían quedársela completa. Y si no, también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había que demostrar. Oiga, cuando hay que demostrar, no se es. Otra vez, cuando hay que vivir luchando, demostrando, es porque no se es. Alguien acuñó un refrán que me parece muy cierto en este sentido. Dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Quien presume mucho de algo es porque no tiene eso de lo cual está presumiendo. Esa es la forma de explicarlo, ¿verdad? Y muchas veces el refrán es muy cierto. ¿Por qué presumir? ¿Por qué vivir demostrando? No hay que demostrar. Nada que demostrar, a nadie a quien convencer. ¿Sabe quién es el que demuestra? Yo no tengo que vivir luchando por dar testimonio. Quien da testimonio de mí es el Señor. Amén. Es Dios quien da testimonio de nosotros. Pero si yo vivo ocupado en querer dar testimonio de mí, querer proyectar, entiéndame en qué sentido lo estoy usando. Yo quiero proyectar una imagen de autoridad, de unción. ¿Por qué? Eso quien lo hace es Dios. No lo hago yo. Y cuando yo comienzo a esforzarme por hacerlo, estoy entrando a un terreno peligroso. Fue lo que le pasó a David en ese pasaje de primera de Crónicas. Quiero leer para terminar. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no te conformes, no tomes la forma de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no tome la forma del mundo. Cuando habla de conformar, está hablando de tomar la forma del mundo. Que no tome la forma del mundo, sino que me transforme. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo quiero parafrasear eso. No pienses como el mundo. Eso es lo que está diciendo. Porque el razonamiento, los pensamientos del mundo siempre son argumentos que se levantan para alejarse de Dios. El entendimiento en el Señor se renueva y es todo lo contrario. Yo tengo razones para decir, yo tengo razonamiento, yo puedo razonar. Oiga, Dios nos hizo seres pensantes para pensar. ¿Cuándo es que los pensamientos niegan a Dios? Lo que quería hacer Satanás con Job, que negara. ¿Cuándo es que los niegan? Cuando saca a Dios. Cuando saca a Dios de la ecuación. Y quiero usar ecuación en el buen sentido. Cuando saca a Dios. Pero los razonamientos son los razonamientos que se renuevan en Dios. Yo podré seguir viendo que la voluntad de Dios es buena, que nunca, nunca, nunca es mala. Es agradable y es perfecta. No importa qué venga, no importa qué ocurra en mi vida, la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre es agradable y perfecta. Aunque, pues mira, la voluntad de Dios no es agradable. Hay cosas que no son agradables. No lo es. Yo te puedo demostrar, fue lo que hizo Satanás, te puedo demostrar con argumentos que no es agradable. Pero alguien que se renovaba en el Señor pudo decir, ¿sabes qué? Sí, como quiera, sí, a pesar de que estoy sufriendo, la voluntad de Dios es buena. Dios es bueno. Amén. No importa lo que esté pasando, Dios es bueno. Y yo sé que en mi carne yo he de ver a Dios. ¿Qué dice el final de la historia? Ahí es donde está. ¿Qué es lo que dice el final de la historia? Termino repitiendo este verso. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Es esto algo que ocurre en el plano de lo intelectual? No, ocurre en tu mente, ocurre en tus razonamientos, porque ese es tu corazón. Se trata de guardar el corazón. Sobre toda guarda el corazón, porque de él mana la vida. El corazón, los pensamientos, el centro del hombre. Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guárdala. ¿Por qué? Porque es engañoso más que todas las cosas. Porque el corazón es engañoso. Si no, podríamos preguntarle a Eva, ¿viste cuánto engaño había en aquel razonamiento?
Y me parece escucharla diciendo, sí, yo lo vi. Porque una de las últimas veces que el libro de Génesis habla de Eva, la presenta confesando a Dios. Aquella mujer vio que lo que había hecho era funesto, mortal, pero en algún momento, después de aquella mujer pudo ver a Dios otra vez en su vida, cuando Dios le dio a un tercer hijo, después de que el segundo había muerto por asesinato, Dios le dio a Set y le puso ese nombre porque dijo ella, Dios me restituyó. Y ahí estaba confesando el Señor. Dios me restituyó. Y dice el pasaje, y a partir de eso, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ella vio cómo haber razonado de aquella forma y haber dado lugar a Satanás. Pero sus sentidos, aunque fueron extraviados, volvió. Y en el final, en las postrimerías de su vida, estaba confesando a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por nada estés afanoso. Entro a Filipenses capítulo 4 y con este pasaje termino. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y Dios guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Y termina el pasaje diciendo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en esto pensad. En esto pensad. Que esas batallas de razonamiento siempre terminen confesando la fidelidad de Dios. Y nunca lo contrario. Que en esas crisis en que estamos razonando, en que estamos dilucidando, siempre lleguemos a la conclusión, no importa lo que esté viendo, de que Dios es bueno, que está con nosotros, que no me abandona, que Él no abandona la obra de sus manos, y que pueda, con Job, al abrir mi boca, no proferir palabra de negación, sino proferir palabra que aunque hay tristeza y que aunque haya dolor, palabra que confiesa a Dios. Amén. Porque Job siguió hablando de quién es Dios. Dios no tiene despropósito. Y lo que se veía en su vida era todo lúgubre. Pero se mantuvo como viendo al invisible y confesando y diciendo, en Él no hay despropósito. Que nuestros pensamientos sean guardados en Él y que no sean extraviados. Yo quiero terminar aquí. Yo sé que hay momentos de batalla en los pensamientos. Hay momentos en que esa meditación ocurre en términos de una lucha. Garantice que sus razonamientos no sean extraviados, que sus sentidos no sean extraviados, como pasó con Eva, que no se extravíen. Porque usted verá, si se mantiene, usted verá que reverdecerá, no importa que dónde se encuentre, no importa cómo está, porque hay un final feliz para el hombre de bien, eso dice la Biblia.
Para el hombre y la mujer de Dios hay un final feliz. Señor querido, Padre, estamos diciendo, Señor, que nuestro razonamiento tiene que ocurrir en ti, dentro de tu voluntad. Señor, en estas luchas, en estas batallas, asístenos, Señor. Espíritu Santo de Dios, en estas batallas, asístenos por tu Espíritu Santo, Padre bueno, para llegar a conclusiones acertadas y no desviadas. Para llegar a conclusiones certeras y no a fantasías. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, que tu palabra cale tan profundo en nosotros, Señor, que podamos confesar en esos momentos decisivos tu bendita palabra, que podamos confesarla, hacerla nuestra, tomarla en nuestra boca, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De Jesús. Amen. En el nombre de Jesús. Bendito, bendito, bendito. Gracias, gracias, gracias. De gracias a Dios. Amén.